Los grandes aviones que han desaparecido desde el caso del Start Ariel han seguido en general un acontecer similar. Primero, un comportamiento de vuelo normal y después nada. Ni rastros de naufragio, ni manchas de aceite o restos flotantes o sobrevivientes, ni siquiera una concentración sospechosa de tiburones. Los aviones pequeños también han seguido desapareciendo. No menos de 9 se perdieron frente a la costa de Florida en diciembre de 1949 sin dejar rastro. Era un número suficiente como para hacer pensar que algo peligroso en la zona había, aun cuando las características de las desapariciones no hayan sido justamente obvias. Las desapariciones de naves aéreas continuaron durante la década de 1950. En marzo de 1950, un Globemaster de los Estados Unidos se perdió en el extremo norte del Triángulo durante un vuelo hacia Irlanda. El 2 de febrero de 1952, un transporte British York con 33 pasajeros y tripulantes desapareció también en el borde norte del Triángulo mientras se dirigía a Jamaica. Se recibieron débiles mensajes de socorro que resultaron casi de inmediato inaudibles. El 30 de octubre de 1954 ocurrió lo mismo con un Constellation de la Marina de los Estados Unidos que llevaba 42 pasajeros y tripulantes y que volaba con muy buen tiempo entre la base aeronaval de Patuxent River en Maryland y las Azores. La búsqueda a lo largo de varios centenares de kilómetros cuadrados de océano fue realizada por más de 200 aviones y muchas naves de superficie, pero no se encontró nada. Como en el caso de los otros aviones, poco antes de la desaparición se escuchó un SOS apenas perceptible. El 5 de abril de 1956, un B-25 convertido en carguero civil con 3 personas a bordo se perdió en los alrededores de la Lengua del Océano, un cañón submarino de 1.800 metros de profundidad al este de la isla Andros en las Bahamas. Lo mismo sucedió con un patrullero Martin Marlin P-5M tipo anfibio que se hallaba en misión en las Bermudas el 5 de noviembre de 1956, llevaba una tripulación de 10 hombres. En 1962, un avión tanque de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que salía de la base Langley en Virginia rumbo a las Azores, corrió la misma suerte del Super Constellation perdido en 1954. Como ocurrió en aquel caso, hubo un débil mensaje radial que indicaba que se había producido una dificultad no especificada y luego silencio. Debe recordarse que en cada uno de estos casos las tripulaciones disponían de una gran cantidad de equipo de salvamento por si el aparato se hundía, de manera que lo que pueda haber ocurrido a los aviones se produjo inesperadamente y de manera muy rápida.
el SOS enviado por un avión privado que se dirigía a Nassau, en las Bahamas, pero volando en los alrededores de la isla Gran Ábaco, hizo recordar la confusión que se produjo entre los pilotos del vuelo 19. Aunque el tiempo era excelente aquella mañana, el piloto parecía estar volando en medio de la niebla y fue incapaz de dar su posición. Ni siquiera podía ver las islas que tenía debajo, pese a la excelente visibilidad que había en la zona, según el testimonio de otros observadores. En este caso, el avión no desapareció del todo, ya que posteriormente se encontró una parte de un ala flotando en el mar. El 28 de agosto de 1963 se produjo la pérdida de 2 aviones. Al principio se creyó que era otra desaparición, pero luego, cuando se encontraron algunos restos en el océano, el misterio resultó aún más profundo. Se trataba de 2 cuadrimotores en misión de reabastecimiento fuera de la base aérea Homestead en Florida. Fueron los primeros aviones a chorro que desaparecieron en el Triángulo poco después de haber dado su posición, a 480 kilómetros al sudeste de las Bermudas. Los investigadores llegaron a la conclusión de que habían chocado en el aire después de que una búsqueda intensiva halló los restos, probablemente pertenecientes a los aviones. Sin embargo, algunos días más tarde se encontraron más restos que, según se pensó, pertenecían al otro avión, pero estaban a 260 kilómetros de distancia de los otros. Si hubieran chocado en el aire, pese a que una declaración de la Fuerza Aérea precisó que no volaban cerca uno del otro, algo debió separar los restos, y con una velocidad mucho mayor que la de las corrientes marinas. Y si se estrellaron simultáneamente, tal vez como ocurrió en el caso de los 5 Avenger, que pudo haber descompuesto sus instrumentos o sus motores al mismo tiempo. Un mes más tarde de este incidente, el 22 de diciembre, desapareció un Cargo Master C-132, cuyo destino era las Azores. El último mensaje del piloto indicaba que todo estaba bien, que su posición era alrededor de 130 kilómetros frente a la costa sur de Jersey. Nada se pudo hallar del avión perdido. Aviones comerciales de línea desaparecieron en esta zona en el periodo comprendido entre 1954 y 1965, al igual que gran cantidad de aparatos militares y civiles. La desaparición de Caroline Casio, una mujer piloto autorizada que iba volando en un avión ligero, se vio rodeada de una serie de circunstancias bastante peculiares. Llevaba un pasajero desde Nassau hasta la isla Gran Turco en las Bahamas. Aparte, ella era una piloto que continuamente iba y venía haciendo el mismo recorrido porque era un avión tipo taxi. El 7 de junio de 1964, cuando llegó al punto en que calculaba que debía estar la isla Gran Turco, comunicó por radio que no podía encontrar la ruta y que estaba dando vueltas sobre 2 islas no identificadas. Y ella dice: allí abajo no hay nada. ¿Hay alguna manera de salir de aquí? Lo extraño de este caso es que algunos observadores de Gran Turco, o sea, de la isla, notaron que a la misma hora un avión dio vueltas a la isla durante unos 30 minutos hasta desaparecer.
Es decir, desde tierra los observadores la estaban pudiendo ver a ella, pero ella no veía las islas, no los veía. Numerosísimas fueron las desapariciones de barcos en esta zona, comenzando por los barcos del gobernador de la Española, quien fue advertido por Cristóbal Colón sobre esa posibilidad. Muy particular fue la desaparición de la tripulación del Mari Celeste en 1872. Cuando fue encontrado sin su tripulación, todo estaba en orden. No faltaba el dinero ni el cargamento de alcohol que llevaba. El capitán viajaba con su esposa y su hijita, y sobre la cama de su camarote estaba el vestidito recién planchado de la niña. El Mari Celeste tiene otras historias. A 3 de quienes fueron sus dueños los llevó a la quiebra, se incendió en el astillero donde estaba y finalmente encalló. En 1881, la goleta norteamericana Ellen Houston sufrió un accidente casi increíble. Mientras navegaba al oeste de las Azores, encontró una nave similar abandonada. Cuando sus hombres la abordaron, hallaron todo en orden, las velas plegadas y el aparejo intacto. El capitán de la Ellen Houston resolvió aprovechar su buena fortuna instalando una tripulación a bordo para rescatarla como botín. Sin embargo, antes de que pudieran ponerla en movimiento, sobrevino repentinamente una tormenta que hizo que las dos embarcaciones perdieran todo contacto. Pasaron 2 días antes de que la Ellen Houston pudiera avistar nuevamente la nave abandonada, y cuando la volvieron a abordar, descubrieron que la nueva tripulación había desaparecido sin dejar señales acerca de lo que le había ocurrido o a dónde se había ido. Y no me alcanzó el tiempo para hablarles del experimento Filadelfia, un experimento norteamericano que hizo desaparecer a un barco y sus tripulantes para reaparecer a varios kilómetros de su ubicación original. Porque entender este fenómeno enlaza con el tema que venimos tratando, y les voy a hablar también de un viajero en el tiempo. Por cierto, un misterio que los va a impresionar. Y me sigue quedando en el tintero hablarles de las pirámides de Egipto, de las piedras de Ica, porque este tema nos va llevando a otros. Bueno, espero que hayan disfrutado el programa de hoy como yo lo disfruté. Los espero el sábado que viene a las 8 de la mañana. Muchas gracias por haberme acompañado. Hasta el próximo sábado.